¿Cómo los estudiantes horas de clase? O sea, están perdiendo horas de clase, los ensayos. ¿Son fuera de hora de clase los ensayos? Askinkipan taknitaki. Pero kipan yaturi Waliki pallantañani. Hichaqya qahayllintaw qhayataqañan, ¿ya? Ahora vamos a aprender otra canción. Se llama Wari Wawita, ¿ya? Wari Wawita. Entonces dice así, ¿no? Wari Wawita, wikuñ wawita, jiwa wawita ki. Wari Wawita, wikuñ wawita, jiwa wawita ki. Aukiniris tataykaniris ta uywarapitaspa. Aukiniris tataykaniris ta uywarapitaspa. Aka qollun sakaya qollun sahachta maki. Aka qollun sakaya qollun sahachta maki. Wari wawita wikuñ wawita kutin hakitasmam. Wari wawita wikuñ wawita kutin hakitasmam. Imil wawita hakin wawapa hachtata maki. Imil wawita hakin wawapa hachtata maki. Qoriniris taqolqiniris uywasiskirisma. Qoriniris taqolqiniris uywasiskirisma. ¿Ya? Esa es la canción. ¿Listo? A ver, vamos a probar la primera parte. Para la siguiente clase van a aprender, ¿ya? Vamos a cantar estos dos estrofas, ¿ya? Uno, hasta aquí vamos a cantar, ¿ya? Se repite dos veces, ¿no? Hasta aquí, entonces, tres estrofas vamos a cantar, ¿ya? Taqen, enciendan sus micrófonos. Maya, paya, kimsa. Wari, wari wawi, wari wawikun, wawi, tahiwa, wawi, taki. Wari, wari wawi, wawi wawikun, wawi, tahiwa, wawi, taki. Aukiniris, tataykaniri, uywara, pitaspa. Aukinirit, sataykaneirit, uywara pitaspa. Aka qollun, sakaya qollun, sahachta maki. Aka qollun, sakaya qollun, sahachta maki. Eso, hasta ahí por ahora, ¿ya? Van a practicar toda la canción, se van a aprender para la siguiente clase, ¿ya? Walik, Kallantañan, Yatekawimpi, lo último que hemos visto son ¿En de qué los pan la encontró? animales, ¿no? insectos. Insectos. ¿Ya? Sí, ¿Tienen bueno. alguna pregunta, algo que quieran complementar? Nada, todo ha estado claro. Está bien. Ya. Ahora continuamos aprendiendo, ¿ya? Recuerden su conversación, van a complementar con los animales también a su conversación, ¿ya? Ahora, hoy día vamos a ver lo que son los colores, ¿ya? Colores. Entonces, color en Aymara se llama Sami, ¿ya? Sami va a ser color. Si yo quisiera decir colores, ¿cómo hago? Eso. Minaka. No, simplemente coloco Naka y esto colores, Acá. ¿no? Colores, ¿ya? Entonces, Sami, pongamos en singular, ¿no? Color, ¿ya? Ahora, en Aymara existen colores básicos, ¿no? Como colores primarios, que son propios, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar, Rojo, azul y amarillo. ¿ya? Hanko, ¿no? Hanko. ¿Qué color es esto? Blanco. Blanco. Muy bien, ¿no? Blanco. Y Yara, ¿no? Esto es negro, Negro. ¿ya? Ahora hay Cheje. ¿Saben qué es Cheje? Verde. Blanco y negro mixto. Mixto, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos representar Cheje? Rojo. Por lo general es blanco y negro, ¿no? Color. Sí, blanco y negro. Blanco y negro, pero tiene una particularidad, no es
por franjas, no es mezclado, ¿no? Eso es cheje, ¿ya? Mezcla. Una mezcla, ¿no? ¿Ya? Ahora otro color que es Plomo, también, Ojna. plomo es cheje. no, no es plomo esto. Gris, Azul, verde. azul. Así más o menos, Choclo, ¿no? O sea, mezclado, digamos. Esto es negro, digamos, y de fondo es blanco, ¿no? ¿Me dejo entender? Eso es cheje. ¿Bien? ya. ¿Ya? No es plomo, por si acaso, ¿ya? Así más o menos. Como Eso los es cheje. dálmatas. Como dálmatas, es cheje. ¿Ya? ¿Ya? Ese es cheje. Seguimos. Verde, ¿no? Chogna, Ojna. Choña, ¿no? Choña, ¿no? Verde. Amarillo. Helio, E, Rojo, ¿cómo se dice? Rojo. Illa. Lu. ¿Ya? Helio, Ello va a Rojo. ser Ello. amarillo. ¿Lo ven? Ello. Huila, Ahorita vamos a ir. Rojo. Ahorita. Huila, Entonces, a ver, ahora escribimos rojo, ¿no? Azul también falta. Azul, rojo, todo eso nos falta. ¿Ya? Entonces, Crema. rojo se Azul. llama huila. ¿Qué es huila, pero en realidad? ¿Qué hemos Sangre. dicho? sangre, Sangre. Sangre, ¿no? Pues la La sangre sangre roja, derramada por con lo ácido tanto, esto, cromático. ¿no? Algunos lo llaman chupica también, ¿ya? Aunque chupica tiene, es rojo, pero es más tendiente a rosado, ¿no? Entonces, chupica, ¿no? También en algunos lugares lo llaman como equivalente a rojo, ¿ya? Rojo. Ahora tenemos el azul, ¿no? Azul, la rama, ¿ya? Azul, azul. ¿Qué color más me han dicho? Crema. café, yatichiri, Café, chumpi, 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 ¿no? Chumpi, Chumpi. esto va a ser café, Chumpi. chumpi. ¿Qué color más falta? Crema. Rosado. Celeste. Rosado, celeste, ¿no? Esos colores, ¿no? Crema. Ya. Pues Plomo. ahora colocaremos algunos colores. Por ejemplo, naranja, morado es culli, ¿ya? Culli Uy. morado. Hay un color igual propio, se llama osni, ahí está, osni, ¿no? Esto es ¿Cómo? beige, ¿ya? ¿Conocen las vacas Holstein, no ve? Ese color es osni, ¿ya? Es medio beige, ¿ya? Ahora, rosado, celeste, esos. Se van combinando esos, ¿ya? Algunos, por ejemplo, vienen de nombres de, de plantas, así, ¿no? Por ejemplo, ¿conocen laco? ¿Alguien conoce Laco. laco? ¿Qué es? A ver, mm, descríbanos. ese del lago que se forma, Ah, eso no, es, ¿no? Es como una alga, ¿no ve? Como una lana, ¿no ve? Como si fuera un algodón, ¿no ve? Que estuviera ahí sumergido en el agua, encima va flotando, ¿no ve? ¿Ya ubican? Eso es laco. ¿Qué color es laco? ah, Verde. verde, 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 ¿no ve? Entonces, ¿no? pero no es un verde verde, sino es medio fosforescente, ¿no ve? Así es, ese verde. verde limón, Verde Verde agua. limón, ¿no ve? O verde Entonces, limón. se va utilizando, se va conjugando con eso. Por ejemplo, yo digo, digamos, ese verde quiero decir, verde limón, digamos, ¿no? Entonces yo digo, laco, ¿cómo se dice verde? Ojna. Chojña, ajia, ¿no ve? Ahora quiero decir, por ejemplo, verde clarito, ¿no? Verde clarito, quiero decir, ¿cómo se dice blanco? Blanco, Chojna. chojña. Entonces, esto va a ser blanco clarito, ¿no ve? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, quiero decir rosado. Rosado es rojo, pero claro, ¿no ve? Entonces digo, hanko, Vela. huela. ¿Ve? Eso va a ser Naranja. No rosado. se dice naranjado. Ah, ya, eso nos hemos olvidado, ya. Hanko, huela, entonces rosado.
Ahora, celeste. Celeste es hanko Larama. larama. Ahora, algunos a esto lo llaman sajuna también, ¿ya? Como celeste, ¿ya? Celeste, Anaranjado. ¿ya? Ahora, Huila pillo. anaranjado. Al anaranjado se llama churi, ¿ya? Entonces, churi va a ser anaranjado, ¿ya? Eso sí Huila es pillo, ¿no? combinación, ¿ya? ¿Qué color más? Dorado. ¿Perdón? Dorado. ¿Cómo podría ser? Tal vez con el oro podríamos utilizar, ¿no? Entonces, por lo general, los colores se van eh, conjugando, así voy a decir, ¿ya? A partir de objetos, de elementos, ¿ya? Que tienen cierto color, como hemos visto como laco, ¿ya? La cochorña va a ser un verde limón. Ahora, ¿por qué laco? Porque es un color verde, ¿no ve? Y además es medio verde, entonces aquí, para especificar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, dorado, ¿no? Entonces, dorado tiene que ver con oro, ¿no? Entonces, puedo decir, ori, Oriza. ori, ello, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, siempre como adjetivo se va a ir incorporando cuando conjugamos, ¿ya? Bien, entonces estos colores, digamos, ¿no? Ahora, si falta alguno, buscamos en el diccionario, ¿ya? Entonces, ahí van a encontrar los colores. Pero estos son tal vez los básicos. Ah, falta un color, ¿no? ¿Qué se llama? Plomo, ¿no? Plomo se llama oque, ¿ya? Oque va a ser plomo. Hay un color Ok. más que ahorita me estoy acordando. Violeta, morado, Ya hemos puesto, sí, ya hemos puesto. Plateado. Aquí está lila, morado. Violeta. Plateado. Se dice. ¿Qué color? Violeta. lila. Pero no es morado, ¿acaso? Morado es. Janko. Este mismo es lila, ¿no? Janko Puri. Ocoli. Ah, podría ser, tal vez violeta es más claro, no Más sé. claro. ¿Ya? Para decir morado claro. Conjugas como celeste, como rosado, pues. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, igual azul, ¿no ve? Entonces, hay azul, diferentes tonalidades, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, quiero decir azul oscuro, quiero decir, ¿qué digo? A ver, ¿cómo digo azul oscuro? ¿Por qué no te tomas A ver, hay una. Chillara, Chillara Larama? Iar Chiara Larama. larama. Muy bien. Entonces, cuando queremos decir ya sea blanco o negro, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner chillara, ¿no ve? Chillara, ¿no ve? Chillar, larama, ¿qué color va a ser? Ah, azul oscuro. Azul oscuro, ¿no ve? Entonces, esto como adjetivo, ¿no? Ah, aquí nos falta el apóstrofe. Chillar, larama. ¿Ya? Entonces, a partir de estos colores, ustedes pueden ir especificando otros colores más, ¿ya? Otros colores. Café y atichiri. Café ya hemos puesto, ¿no? ¿Cómo se dice? Chumpi. Ahí está, chumpi, ¿ya? Bien, ahora vamos a hacer preguntas en base a colores, ¿ya? Esto es vocabulario, ¿no? Tiene que aprenderse. Entonces decimos, a ver, Sami es la palabra, ¿no ve? ¿Qué significa Sami? Color. Color, Color. ¿ya? Ahora vamos a utilizar un sufijo ni, Sami ni. ¿Qué significaría? Este es ni que tiene, ¿no? Con ¿Sí? color. ¿Sí? Samini. Ahora aquí decimos cuna. ¿Qué es cuna? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ¿Qué? color es? Esto es un pronombre interrogativo, por lo tanto necesita del sufijo sa para que sea pregunta como tal. Entonces aquí aumentamos el sa. Cuna saminisa. ¿Qué estoy ¿Qué color preguntando? tiene? ¿Qué significa esto? ¿Qué color es? ¿Qué ¿Qué colores? color es? O en todo caso, literalmente sería ¿qué color tiene, no?
Ya, pero esto va a ser equivalente a ¿qué colores? Ya, pregunta, ¿no? Entonces, podemos decir aquí, ¿no? Por ejemplo, hemos aprendido animales, ¿no ve? Entonces, voy a decir pisi, pisima. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué significa? Gato. Tu gato. Tu gato, ¿no ve? Tu Pisima, gato. ¿no ve? Pisimaj, una saminisa. ¿Qué significa la pregunta? ¿De ¿De qué qué color color es es tu tu gato? gato? Color tiene Tu tu gato. Color ¿De qué tiene. color es tu gato, ¿no ve? Color es tu ¿Sí? gato. Ya, esta es tú, ¿no ve? Entonces aquí puede variar, recuerden, sufijos posesivos, ¿ya? Entonces la respuesta, ¿no? Si me está diciendo de qué color es tu gato, yo digo pisija, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Pisija, ¿qué significa? Mi gato. Mi gato. Mi Ok. gato. Pisijaj, hanqumpi, pi, Y ahora, chiya, rampi, wa. Blanco y negro. Blanco y café. ¿Y ahora qué color es, pues? mi gato Negro. blanco y Negro. 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 Hanqo, blanco. Blanco. Y esto es una opción de respuesta, ¿no? Pisijaj, hanqumpi, chiarampiwa. Estoy afirmando directamente. Estoy diciendo, mi gato es blanco y negro. ¿No ve? Así. Ahora puedo decir de esta forma también. Digamos, ¿no? Pisijaj, eh, chiyara, sami, ni, wa. Segunda opción de respuesta. ¿Ya? Aquí estoy especificando el color. Sami, niwa. Aquí también puedo decir pisija, umpi, Y chiarampi, aparte, taminiwa. difícil. ¿Ve? Cuando es color. Pero esto aclarando el color, ¿no? ¿Ya? Ahora aquí puede ser cualquier color, ¿no? Tienen dos opciones de respuesta. ¿Ya? Ahora aquí también cuando es doble, entonces impi, saminiwa. Ahí van a colocar. ¿Ya? ¿Hanagaya? ¿Está claro esta pregunta? No. Ya, a ver, me voy a inventar. Y si no tienen ese animal, simplemente igual se inventan, ¿ya? A ver, Cuyaca, Elisa Yanque. Perro blanco, ¿cómo se dice? Mm, Ya, ¿cómo se dice perro? Perro. ¿Cómo se dice? Anu. ¿Cómo se dice blanco? Anco. Ah, y janco va a ir como adjetivo, ¿no? Ahí está. Perro blanco, ¿ya? Ahora sí, practicamos. Decía Elisa, Karuamaj kuna saminisa. Karuaja jastiwa. Chiaram chumpimpiu. Ah, Gualeque, Cuyaca, muy bien. Gilata Darío, Iwijamaj kuna saminisa. Y Ouija nada. Y ¿Qué? Ouija nada. Nada. No, no, y Ouija ja. Hanko. Hanko. Hanko Heu, o ¿cómo se dice en este caso? Ahí está, el chanchullo. Hanko Heu, No, pues Hancoge ya es Hanko. blanco, me está diciendo. No. Ouija ja. mm, Hanko. Gua, Hanko así nomás. ¿sí? Ah, También. Hanko, Mi disculpe. oveja es blanco, ¿no ve? Sí. Aquí está con impi porque son dos cosas, pues, ¿no ve? Esto es un color, esto es otro color. Ahora, si fuera solamente uno, no necesito colocar impi, ¿no ve? Entonces simplemente va a ser así. Chiara, Ah, gua, nkowa, ellowa, churiwa, ¿no ve? ¿Está claro? Sí, Ese impi hemos visto el claro. otro día, ¿no ve? En alimentos hemos visto, ¿no ve? Entonces, cuando son más sí, de sí. dos, se coloca impi, 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 ¿no ve? Hemos dicho impi es y, con, más, ¿no ve? Eso es. Entonces, si es un Sí, color, esto nomás. me No faltaba necesito el Ouija. impi, ¿no ve? A ver, colocaremos nomás. Ya.
A ver, Gilata Alejandro. Anumag kunasaminisa. Anujaja, tiarampia, hankompi saminiva. Ok, Waliki. Seguimos. Jimena Mamani. Pisimag kunasaminisa. ¿No está Jimena? Fabiola 10. Pisimag kunasaminisa. No, no está Fabiola. Lisette Gertrudis. Utamag kunasaminisa. Utaha, oke saminiwa. Ya, Waliki. Mónica Luna Torres. Añaskumag kunasaminisa. ¿No está Mónica Luna? Recuerden, si no contestan, están como falta, ¿ya? Vilma Choque. Añaskumag kunasaminisa. Añasku ojña saminiwa. Ok, muy bien. Sofía Ana Chukimia. Kuyaka Sofía. Pankamag kunasaminisa. ¿Me puedes repetir, por favor? Pankamag kunasaminisa. Pancama, Nada, chiara, chiara. nada. ¿Qué está mal? A ver. Pancaham. Eso. Eso mesmo. Porque yo te he preguntado, ¿tu Pancaham. libro? Eso. Yo te he dicho, Ay, ¿tu libro de qué color es? Y me has dicho, ¿tu libro es? Me has dicho. Yo no Pancaham, te he sí. preguntado de mi libro, sino te he preguntado de tu libro. ¿No ven? Pancaham, sí. ¿Ya? Hisa. Muy bien. Waliki. Van a practicar. Ahora vamos a hacer en tercera persona esta misma pregunta. Geç. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice, Pisimaj, ¿no ve? Tu gato, ¿no ve? Ahora aquí, exactamente esto voy a repetir, ¿ya? Con esta opción de respuesta. Pisipaj, ¿qué estoy diciendo? Gato. ¿Qué significa esta pregunta? Gato. A ver, tradúzcanme. ¿De qué Gato, Su color es? gato, ¿qué color gato, ¿qué es? color es? ¿Tu gato qué color tiene? ¿Cuándo preguntaríamos así? Para tercera persona, cuando es Ok, de él o muy de ella. bien. Tercera persona, ¿no? Pisipaj kunasaminisa, ¿no ve? Su gato, ¿de qué color es? ¿No ve? Ahora la respuesta aquí, pisipaj, ¿no ve? Pisipaj, hankumpich arampiwa. ¿Qué hemos variado? Solamente el sufijo posesivo. ¿No ve? Posesiva. Nada más hemos variado, ¿ya? Ahora aquí podemos completar, ¿no? Tataman pisipaj kunasaminisa, ¿no ve? Tatahan pisipaj hankumpich arampiwa, ¿no ve? O hankosaminiwa, ¿no ve? ¿Sí? Muy bien, a ver, vamos a preguntar, a Sí, ver, sí. si me han entendido. A ver, Mary Quispe Mamani, Kuyaka Mary, Mamaman, Me salvé. Pisipaj, Kunasaminisa, Profesor, vuelvo a repetir porque no se escucha bien. Mamaman, Pisipaj, Kunasaminisa. Mamahan pisipa hankoa. Ok, muy bien. Seguimos. Adriana Mendoza, Kuyaka Adriana, Hilaman, Utapaj, Kunasaminisa. Am, Gila, Gilapa, Nada. eh, Hilaman, Utapaj, Kunasaminisa. Gila, Gilajasuma, ¿De qué color es la Minisa, casa de tu hermano? ¿Sí? Sí, eso es la pregunta. ah,
Mamahan, Tamahan. A ver, ¿quién quiere ayudar? Silakan Supipaq. Sutipa. Papá. Okewa. Ok, muy bien. A ver, ¿qué he preguntado? Así he dicho, ¿no? Gilama. Gilama. ¿Qué es Gilama? Hermano. Tu hermano. Hermano. Ah, Gilamana. No, de tu hermano, ¿no ve? Gilamana. Aquí en vez de pisi, puesto utapa, ¿no? Y es lo mismo, digamos, ¿no? Gilaman, pisipaj, kunasaminis. La respuesta, si te he dicho Gilama, tu hermano, la respuesta es Gilaja, ¿no ve? Mi hermano. Gilajan, pisipaj, hankon, picharampiwan. Entonces, esto sigo en primera y segunda persona, ¿no ve? En este caso, estamos refiriendo a tercera persona, ¿no? ¿Ya? Gilama, tu hermano. Gilaja, mi hermano. ¿Ve? Pisipa. Entonces, cuando ya hablamos del gato, ahí estamos de un tercer elemento. Entonces, esto siempre va a ser con pa. ¿No es sufijo su? ¿Ve? ¿Estamos claros? Hanat Tanicha. A ver, seguimos. Vanessa Flores, Cuyaca Vanessa, Ascuruquipan. No se te escucha. Su señal o no sé, su micrófono está mal, ¿no? A ver, Gilata Roli Choque Ascuruquipan Gilata. Gilata Rolling Tataman Wakapaj Kunasaminisa. Tataman Wakapaj Kunasaminisa. Tatahan, Huacapá, Chiragua. Chiarawa, ¿ya? Waleki, muy bien. Waleki, Waleki. Gilata Rubén Ticona Ascuruquipan. Nadia Tichiri. Gilaman Pisipaj Kunasaminisa. La Han Pisipan Chefe Saminiwa. ¿Ya? Waleki Skill. Bien, hasta aquí está claro. ¿Se ha entendido estas dos preguntas de color? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer otra pregunta, ¿ya? Vamos a formular una pregunta de confirmación, ¿ya? ¿Ya? Digo acá. ¿Qué es acá? ¿Qué? Esto. Esta, ¿no es? Esto. Acá, ¿ve? Hemos preguntado eso. Acá, digamos, ¿no? Chiara. Aquí, esto acá no es pronombre interrogativo, ¿no ve? Entonces, para hacer pregunta, para que se vuelva pregunta cualquier sustantivo, hemos dicho, utilizamos el sufijo ti. Entonces, aquí colocamos ti, ¿no? Acá ti. ¿Qué estoy diciendo? Esto es negro. Esto es negro. Esto es Esto negro, es negro. ¿no ve? Entonces, eso estoy diciendo. Esto es negro, ¿no ve? Pregunta. ¿Sí? Ahora, puede ser negro o puede ser otro color, ¿no ve? Aquí negamos, ¿no? Esto va a ser para negar o para afirmar. Entonces, primera forma de respuesta. Hisa, chi, yarawa. ¿Qué estoy diciendo? Sí, negro. Sí, es negro, ¿no ve? Ahora puede ser no, no es hani, ¿no ve? Haniwa, Ani. eh, no sé, Tu antigua. ya, a ver, tunte, a ver, vamos a interpretar, es tuntiwa, ¿ya?
¿Qué es tunte? A ver, ¿alguien sabe? Eso que sí que no es pues de color. ¿Qué es tunte? ¿Alguien sabe? Amarillo con blanco mezclado con rojo. Descolorido. Eso es descolorido. Colorido mismo. Puede ser cualquier color, pero descolorido. ¿Ya? Cuando le han hecho dar Listo. mucho al sol, ¿no ve? O ya no Ya utilizan te mucho, ¿ve? entendí. Eso es Y en tunte. descolorido, ¿no sería también cacarata? He escuchado eso, Ah, decir yo, sí. cacarata. 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 No, no es cacarata, ¿ya? Para. Cacarata, ¿ya? Eso igual es descolorido, ¿ya? O desteñido, que es lo mismo. O puede ser desteñido, pero por lo general es el efecto ambiental, ¿no ve? Entonces, Claro. no se solea mucho, ¿no ve? Eso, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Janiwa, tuntiwa, ¿qué estoy diciendo? Está desteñido. Está descolorido, ¿no ve? Ya no es negro en todo caso, ¿no ve? Entonces tal vez era negro, pero ya no es negro ahora, ¿no ve? Ya es medio plomo, ¿no ve? De plomo. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces aquí primero podemos afirmar y aquí tenemos opción para poder negar. ¿Ya? Negamos simplemente aquí. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Está claro? ¿Está? Yatichiri, una pregunta. En vez de decir no, no es negro, o sea, no, coma, no es negro, como se afirmando al final. No es Ah, ya. negro. No, no es Entonces negro. simplemente decimos Haniu Chiyarakiti. Esto es, no es negro. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. Negro. Animo, Kitty. ¿Cómo se dice color claro? Ah, sí, blanco. Puede ser así, acá, anu, cherati, chiyarati, ese gato es negro, o No, no creo. uka, uka, anu, chiyarati, ese gato es negro, Ah, no, sí, sería pero para sacrificio. oh, perdón, ese perro es Sí, negro, sí. uka, uka. ¿Cómo vamos a decir? Ese perro es negro, ese perro es negro, Uca, anu, chiaragua. así Eso sería, ¿no? mismo. Vale, que sí. No, pero pregunta, pues, uka, anu, anu, Con la es ti, anu, pues con la tía al final. chiyarati, Uca, Ucano, chiarati. eso mismo. uka. Ese gato es negro, uka, anu, Uca, pisir, chiarati. ajá. Yatichiri no está con micrófono. Ah, perdón. Uka iwihaj chiarati, ¿no? Aquí simplemente Ajá, hemos completado el es uka, elemento, ¿no? Y sí, y la ex, exactamente lo ajá, mismo. ¿Ya? ya, ya. Bien, hasta ahí van a practicar para la siguiente clase, ¿ya? Ukakam, utir, yatekan urutak, yatekan iphat, ¿ya? Vale, que. Walik, hikisinkam takeni, walik kiparapjata, van a practicar la canción, ya no hay que cortar en el momento, ¿ya? Kisinkam Yatichiri. Hikisinkam, Sin cama, Sin Yatichiri. Kama ya te chiri.